Las infecciones de vías urinarias se consideran una de las principales causas de consulta no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Si usted es un paciente que cada vez que va al médico y le mandan a hacer un examen de orina, aparece con datos como son glóbulos blancos altos, nitritos y otros datos que tienden a sugerir que las infecciones están presentes, usted tiene un cultivo de orina cada rato y no se le quita, y usted tiene siempre una infección, una infección, una infección, y eso le está provocando problemas en su estilo de vida, en su día a día. Entonces usted debería quedarse hoy en el arte de curar para que pueda, dentro de lo posible, mantenerse informado sobre lo que es este tema. Así, de esta manera, usted quizás pueda encontrar la causa o saber por lo menos a qué profesional de la salud dirigirse. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros aquí en el arte de curar y tratando de que este tema sea de su interés y sobre todo que sea útil para usted o para algún familiar de su familia o conocido. Señores, gracias nueva vez. En el día de hoy tenemos con nosotros un invitado especial. Tenemos una persona que ya es de la casa, porque aunque él no quiera, ya lo tendremos comprometido cada vez que tengamos temas de urología, así como el doctor Wellington Ledesma, que otro de nuestros colaboradores en el área urológica, que es el doctor Alcedo Fernández, quien es médico cirujano urólogo, con quien estaremos tratando el tema justamente de infecciones de vías urinarias a repetición. Repito, este es un mal que frecuentemente afecta a hombres, también afecta a mujeres. Doctor, buenas y gracias por estar con nosotros. Buenas, gracias Héctor por la invitación y este prestigioso programa, El Arte de Curar, donde entendemos que queremos poner ese granito de arena que hace falta en el mar del conocimiento de cada uno de nosotros. Doctor Fernández, vamos a entrar inmediatamente en materia. Hay una situación que no podemos negar, es que las infecciones de vías urinarias se han convertido en un problema cada vez más frecuente. Y en algunas ocasiones las personas no han podido diferenciar, y esto es algo importante que el público lo sepa, porque como infectólogo lo vivimos todos los días, que son aquellas personas que tienen un cultivo de orina positivo, pero no tienen ningún tipo de sintomatología, y es algo que se ve frecuentemente en personas que, por ejemplo, tienen una sonda fija, o personas que tienen cálculos, o personas que tienen algún tipo de sintomatología o de situación de las vías urinarias, pero que no tienen síntomas, que son personas que hemos llegado a llamar como colonizados, pero al tener un cultivo de orina positivo, inmediatamente se preocupan y quieren ir al médico. Y cuando hablamos de un cultivo positivo, quiere dejar dicho que se acaba de aislar una bacteria en el análisis. Pero tenemos otro grupo de personas que hacen un cuadro de vías urinarias con fiebre, dolor, malestar general y un cultivo positivo. Si ustedes se fijan, tenemos personas que tienen ambos cultivos con bacterias, pero cada uno tiene sintomatología diferente. Uno no tiene y otro sí. Entonces, Alcedo, nos interesaría dentro de lo posible, doctor Fernández, y pudiéramos comenzar con esa parte y decir que no todas las infecciones de vías urinarias van a requerir tratamiento con antibióticos. Sé que usted en este momento tiene la cabeza grande pensando, pues ese doctor está loco. ¿Cómo que si yo tengo un cultivo con una bacteria no hay que darme tratamiento? Bueno, el doctor Alcedo Fernández, como urólogo, tendremos esta conversación para que usted pueda, dentro de lo posible, asimilar este término. Doctor, por favor. Bien, gracias Héctor. Una de los grandes adelantos, vamos a decirlo así, o de los nuevos conocimientos dentro de la relación infectólogo, médico, urólogo, nefrólogo, internista, es el hecho de que actualmente las nuevas normativas sobre el tratamiento de las infecciones de vías urinarias dice que no todo paciente necesariamente que tenga un cultivo positivo, vamos a decirlo así, necesariamente tengamos que darle un tratamiento con antibióticos. ¿Para qué? Para así poder reducir un poco el nivel de resistencia que hay al uso de ellos y así evitar que las bacterias, bueno, pues se hagan más fuertes en el tiempo. Y precisamente en esa tesitura, pues tenemos que subclasificar los pacientes con cultivos positivos. O sea, aunque tengamos bacteriuria presente en el examen de orina, tenemos que verificar cuáles son los pacientes a los cuales nosotros vamos a someter estos. ¿Quiénes? Bueno, pues aquellos pacientes realmente que tengan alguna comorbilidad agregada, ya sea que sean pacientes con historias frecuentes de infección de orina, sintomáticos, pacientes que Los diabéticos, es sumamente importante que no olvidemos. Los diabéticos sí, si tienen un cultivo de orina positiva hay que darle tratamiento. Si es una embarazada, hay que darle tratamiento también. No es que no hay que darle a todos,
Pero hay una parte, Alcedo, que sí hay que dar. No, ahí era que veníamos. Pacientes que tengan niveles de riesgos, pacientes que tengan trastornos obstructivos, pacientes que tengan comorbilidades importantes, no solamente clínicas, sino también quirúrgicas, en aquellos pacientes que tengan procesos obstructivos, llámese en el caso, por ejemplo, del hombre, que tenga un crecimiento de la glándula prostática y que lo haga retener orina, pues hay que darle tratamiento, porque hasta que no curemos la enfermedad base, pues desgraciadamente esto van a hacer repercusión directamente sobre su estado clínico del paciente. Alcedo, si hablamos de infección de vías urinarias recurrente o a repetición, ¿qué cantidad de infecciones en un año o en 6 meses tú le dirías a una persona que hace el diagnóstico de infección de vías urinarias a repetición? Regularmente, cuando el paciente hace más de 2 a 3 eventos en el año, pues nosotros sí comenzamos a tomar inmediatamente tesitura en esa parte e investigar, porque muchas veces nos pasa que el paciente viene con una cartilla. Doctor, mire, yo tengo este menú, yo quiero este plato. Sí, cuando él habla de eso es el cultivo. Y dice, doctor, tengo este cultivo y quiero que me pongan antibióticos. No, eso exactamente. Es importante. Hay que hacer entender al paciente que muchas veces el problema no es la infección es secuela, es el daño colateral secundario a un evento, que es el que nosotros debemos de profundizar. A veces los pacientes van, no, que yo quiero esto, yo lo que quiero es que me dé antibiótico. Y eso hace que desgraciadamente muchas veces el paciente, al no dar el seguimiento correspondiente a la patología, pues el paciente recibe tratamiento y vuelve de nuevo a los 20, 30 días, 45 días, con el mismo cultivo, la misma bacteria. Doctor, sigo con el mismo problema. Claro, tiene la misma secuela del daño principal. Hasta que no tratemos el daño principal, pues vamos a seguir haciendo esto. Pero lo más importante, y es lo que decías ahorita, es que no todos los pacientes con un cultivo positivo o la presencia de glóbulos blancos en la orina necesariamente tienen que ser tratados. Nosotros en parte hemos sido culpables, tanto en el tiempo, los médicos y los pacientes, en la sobremedicación clínica, sintomática y asintomática de los pacientes. Debido a que cualquier cosa, voy y compro tal medicamento, voy y adquiero tal medicamento en el colmado. Y esto ha hecho que las bacterias, que sean bacterias simples, ahora sean superbacterias, y tengamos que buscar un arsenal mucho más sofisticado, caro, complejo, que muchas veces requiere un internamiento para ser sometido a medicamentos intravenosos y sobre todo un seguimiento estricto en cuanto a la clínica del paciente en la presentación. Doctor Fernández, algo que yo entiendo que sería importante, sobre todo aquí en el programa, que parte de nuestro público, que sin lugar a dudas son ustedes las damas, entiendan que si bien el urólogo se ha asociado solamente a la atención de los hombres por el asunto de la próstata y del órgano reproductor masculino, los urólogos tienen que ver con la atención de las mujeres. Y les va a sorprender que como infectólogo, que recibo muchísimas infecciones de vías urinarias a repetición en la consulta, muchas de mis pacientes terminan habitualmente recibiendo algún tipo de chequeo médico por parte de un urólogo o de una uróloga. ¿Por qué razón? Porque hay que reconocer que los urólogos se encargan de corregir parte de los trastornos que, como decía el doctor Fernández, tienen que ver con obstrucciones y tienen que ver también con malformaciones del tracto urinario, porque muchas personas no saben que uno de los principales mecanismos de evitar infecciones que tiene el cuerpo es justamente el mismo caño de la orina. Y quería comenzar con esa frase porque no quiero que se quede, y sé que los últimos 2 bloques ustedes contarán con la presencia de la doctora Neri Esteves aquí, que me va a sustituir para hablar esas últimas 2 partes, pero sí me interesa que el doctor Fernández nos diga a nosotros, usted dama que está escuchando el programa, y sé que ya se pasó un programa sobre cuidado de las vías urinarias con la doctora Wendy Martínez, nefróloga de la UCE, pero doctor, yo quiero que usted por favor recalque todavía aún más la importancia de que las damas tomen mucho líquido y no estén aguantando la orina como locas y que solamente hagan pipí una vez al día y se tomen un vaso de agua en el día. Por favor, doctor Fernández, para las personas del arte de curar. En nuestra consulta es muy frecuente lo que nosotros llamamos la cistitis de la secretaria.
o la cistitis de oficina. ¿Por qué? Porque es la cistitis que ocurre generalmente, o el proceso inflamatorio, infeccioso vesical, que ocurre generalmente en aquellas personas que dedican mucho tiempo a estar sentados realizando una labor y que por no pararse, para no interrumpir el trabajo que están haciendo, porque quizás están en el momento clave, en el número exacto o en la situación real, se limitan a tener que ir al baño a orinar. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene un riesgo. Y es que tenemos que saber que el éxtasis urinario dentro del sistema promueve entonces la multiplicación bacteriana dentro del sistema. Entonces esto hace que no toman agua porque no quieren ir al baño a orinar. Pero ¿esto qué hace? Esto aumenta el pH de la orina. ¿Por qué? Porque concentra la orina a un nivel tal que lo hace proclive a que la bacteria pueda multiplicarse rápidamente. Entonces, disminuye la ingesta de agua, aumenta la resistencia o la presencia de esa orina dentro de la vejiga, y esto pues son dos elementos esenciales o dos caldos de cultivo para realizar entonces que esto sea de difícil tratamiento y de que tenga un alto nivel de recurrencia. Entonces, señores, ya ustedes acaban de escuchar, el doctor Alcedo Fernández acaba de hablar de una cistitis de la secretaria, pero no tiene que ser una secretaria. Puede ser cualquier persona. Hoy en día las damas se han incorporado al ambiente laboral, igual que los hombres o más. Pero ¿qué ocurre? Tienen el inconveniente de que no les gusta ir a los baños públicos, no les gusta ir a ese baño sucio, no les gusta sentarse en tal o cual sitio y prefieren llegar a su casa, a un lugar donde tienen confianza. Pero ya se lo dijeron. Mantenerse con esa orina en la vejiga favorece que las bacterias crezcan y usted está quitando el primer mecanismo de protección que existe, que es esa producción de ese chorro de orina para arrastrar cualquier bacteria que haya ascendido y que haya provocado algún tipo de problema. Doctor Fernández, nos quedan exactamente 2 minutos antes de irnos a la pausa. Y hay muchas damas que cuando tienen relaciones sexuales se dan cuenta que al otro día o a los 2 días pueden presentar un ardor, una molestia al orinar, e inmediatamente dicen, me va a dar una cistitis. Y muchas de ellas prefieren hacer pipí o asearse posterior a tener relaciones. La pregunta es, ¿este tipo de medidas pueden ser útiles para disminuir el riesgo de infecciones de vías urinarias? Por favor, doctor Fernández. Las cistitis postcoito, como se le llama frecuentemente, es una entidad que se ve con bastante frecuencia. Va a depender mucho del tipo de, lo primero, si hay o no algún tipo de flujo a nivel de la vagina, que esto puede precipitar la entrada de ese flujo directamente al torrente urinario a través de la uretra. Tenemos que saber que algo importante, la mujer tiene una uretra, la uretra es el tubito que comunica la vejiga con lo que es la parte exterior de apenas 3 a 4 centímetros. Y esta es una razón principal por qué la mujer hace infección urinaria con mucho más frecuencia que en el hombre. Las infecciones de orina generalmente son de tipo ascendente. En más del 90% de los casos, la bacteria asciende desde el área genital hasta la vejiga a través de la uretra. Entonces es importante siempre varias cosas. Tratar de tener una salud local o una higiene local adecuada para evitar entonces que ese flujo entre, y lo otro es orinar con frecuencia, tanto antes y después del coito, pues puede disminuir. Y es un elemento fácil, barato y que se puede realizar en cualquier lugar para evitar las infecciones frecuentes. Es interesante lo que dice el doctor Fernández, porque ya ustedes escucharon, no solamente después de, antes de también. Hay damas que por el temor de no ir quizás con una pareja nueva, una persona con la que no se sienten confianza, ir al baño. Fíjense que ir también, así como posterior a, puede disminuir el riesgo de infecciones. Señores, vamos a ir a la pausa. Y al regreso simplemente estaremos hablando ahora de esas infecciones de vía urinaria en el hombre. Extremadamente frecuente que los hombres, sobre todo, cuando la próstata comienza a dar problemas, que aparezcan las infecciones de orina. Así que quédense por ahí, regresamos en un momento en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó las muestras, la mandó fuera
y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar al arte de curar. Señores, los hombres que están presentando infecciones de vías urinarias, hombres que en este momento tienen quizá una sonda puesta o simplemente son personas que en este momento tienen la próstata grande y están teniendo problemas para orinar. Cuando usted era joven y usted iba y hacía pipí, usted tenía un chorro fuerte, un chorro, caramba, que usted se sentía orgulloso, que la gente decía, caramba, está orinando. Sin embargo, ahora con el paso del tiempo la próstata ha aumentado de tamaño y quizás ese chorro de orina no es tan fuerte como el que usted quisiera, pero junto con eso han comenzado a aparecer infecciones de vías urinarias. Un dato curioso, a medida que el hombre va entrando en edad, el riesgo de hacer infecciones de vías urinarias es casi el mismo en la mujer que en el hombre. Pero para eso tenemos con nosotros al doctor Alcedo Fernández, quien es médico cirujano urólogo, con quien estamos tratando el tema de infecciones de vías urinarias. Y el doctor Alcedo simplemente nos dijo algo importante. Ese flujo de orina fuerte, robusto y a tiempo, sin que usted se mantenga manteniendo la orina, porque usted no quiere orinar siendo mujer en cualquier sitio, es un factor que pudiera protegerlo de las infecciones de vías urinarias. Doctor, las infecciones de vías urinarias, repetición en el hombre. Coméntele, por favor, al público del arte de curar, ¿por qué ocurren tan frecuentemente estas infecciones, por favor? Aquí nosotros, en el hombre, a diferencia de la mujer, ocurren diferentes mecanismos, los cuales nosotros tenemos que primero estar seguros de cuáles son. No toda la obstrucción, no todo ese vaciado inadecuado en el hombre necesariamente tiene que ser la próstata, sino también ocurren otros elementos dentro del mismo mecanismo de vaciado fisiológico vesical que pudiesen estar interfiriendo con el vaciado adecuado. Por eso es importante, y eso era algo que hablábamos hace unos días, sobre lo que es la evaluación multifactorial del paciente como tal. Nosotros poder, principalmente en los hombres, el hecho de que usted haga retención de vía urinaria, pues es un factor de que no solamente nos puede hablar nada más de próstata, podemos hablar de que tiene un problema endocrinológico, podemos hablar de que tiene un problema neurológico el paciente. O sea, son entidades que tenemos que, dentro de la esfera general, poder evaluar y ver dentro de qué podemos encasillar ese paciente para ofrecer un tratamiento mucho más eficaz y ser puntual al momento de dar un tratamiento. Si bien es cierto que dentro del espectro, la causa más frecuente después de los 35 años suele ser la próstata, pero también antes de los 35 puede ser entonces las enfermedades de transmisión sexual, que algún elemento, algún gen entre por la uretra, llegue a la vejiga y comience a hacer no solamente infección de orina, sino también inflamación del tracto y hacer uretritis en pacientes más jóvenes. Extremadamente importante eso que dice el doctor Alcedo Fernández, porque muchas veces los hombres van al médico justamente porque tienen ardor, molestia o algún tipo de secreción al orinar. Y cada vez que un hombre tenga ardor, molestia al orinar o secreciones, esa persona tiene que ser evaluada para alguna infección de transmisión sexual. Y no siempre los cultivos convencionales van a dar con cuál es el agente que está causando el problema. Por eso es importante que usted vaya donde un especialista, va donde un urólogo, donde el doctor Fernández, o va donde el doctor Balcácer, infectólogo, o si usted es mujer, va donde su ginecólogo o su ginecóloga. ¿Por qué? Porque lo importante aquí, como dijo el doctor Alcedo Fernández, cirujano, médico cirujano, urólogo, es no solamente tratar, sino que encontremos por qué razón usted está presentando esas infecciones de vías urinarias que en este momento se consideran a repetición, que como el doctor decía, luego de que pasan de 3 infecciones en un año, inmediatamente entonces se convierte en algún problema para generar algún tipo de preocupación. Doctor, un dato que frecuentemente escuchamos, y es que esa persona tiene infecciones de vías urinarias porque tiene piedras, porque tiene cálculos. ¿Es real que si una persona tiene piedras o tiene cálculos a nivel del tracto urinario, o sea, a nivel
de los riñones, del uréter, de la uretra, de la vejiga, esas personas van a hacer infecciones todo el tiempo y que si no se quita ese cálculo no va a desaparecer la infección? No solamente los cálculos, Héctor, sino todo aquello que no sea normal dentro del sistema va a producir éxtasis. Y no solamente éxtasis, en el caso de los cálculos, porque digo éxtasis, por ejemplo, encontramos megauréter, encontramos ureteroceles, encontramos divertículos vesicales, malformaciones anatómicas. En el caso de los cálculos... Y hasta los tumores, que mucha gente no lo sabe. Claro. No solamente van a producir infección, sino también hematuria, dolor, molestias, que son bastante desagradables. Algo importante de los cálculos es que aún usted pueda dar el tratamiento que realmente necesite según el antibiograma, que esto es un punto importante, Héctor. Muchas veces los pacientes, o desgraciadamente el paciente, con el tan solo hecho de realizarse un examen de orina y encontrar bacteriuria o encontrar piocitos, comienzan a darse tratamiento sin realizarse un cultivo. Esto hace muchas veces que aquellos elementos que no sean sensibles o aquellos antibióticos a los cuales la bacteria no sean sensibles, se hagan más fuertes con relación al tratamiento convencional. Entonces, muchas veces le digo a los pacientes, o retrasan un tratamiento eficaz. ¿Por qué? Porque el paciente llega, tiene 3 días tomando medicamento que usted lo consigue en cualquier lado, el paletero, usted va y compra cualquier elemento que ya conocemos, llega a la consulta, usted tiene que esperar 2 o 3 días para entonces hacerle un cultivo real y evaluar si realmente el tratamiento que estaba tomando o instalar el tratamiento que deba. Lo que pasa con las piedras, a diferencia de otras entidades, y perdona que volvamos de nuevo al punto de las piedras, es que dentro de las piedras o en la periferia de las piedras, por la naturaleza de ellas, se agregan nanobacterias, los cuales el tratamiento no es eficaz al momento de darlo. El paciente deja de tomar el tratamiento, se toma los días correspondientes, pero comienzan a liberarse esas bacterias que están agregadas a la película del cálculo, y esto hace entonces que desgraciadamente volvamos de nuevo a reencontrarnos con la bacteria que el paciente tenía antes de. Por eso siempre es bueno, y en estos pacientes que hacen infecciones urinarias a repetición, el hecho de que tratar la razón por la cual hacemos frecuencia de infección es donde debe ser el target principal. Ok, doctor Fernández, como en los próximos 2 bloques mi madre va a hablar, hay 3 preguntas que yo quiero que en este momento se puedan evidenciar, porque son 3 creencias del dominicano que si no se las pregunto, realmente me voy a sentir mal. Y la primera es, el dominicano cree mucho en algo que se llama flor blanca, que no es más que infección de vías urinarias asociada a la gente sentarse en una piedra caliente, en un motor caliente o en un asiento caliente. ¿Es real o no es real eso que el dominicano y la dominicana conoce como flor blanca o infección de vías urinarias por sentarse en alguna superficie caliente, por favor? Bueno, la termoterapia, que es un elemento que nosotros utilizamos con bastante frecuencia en pacientes que tienen procesos inflamatorios, principalmente del periné, la prostatitis y algunos procesos inflamatorios a nivel del área genital, nosotros lo utilizamos con bastante frecuencia. O sea, no es cierto que el sentarse en elementos calientes pues necesariamente tenga que desarrollar una infección de vías urinarias. Recordemos que las infecciones de vías urinarias son de naturaleza ascendente. Tiene que entrar la bacteria, y para entrar, pues el orificio principal es la uretra. Doctor, 2 preguntas más rápido. Los médicos, lo que pasa es que conocen los medicamentos y saben que con remedio y planta de la tierra, como dice la gente, se pueden curar esas infecciones urinarias. El agua de coco y la barba del maíz hervida, tomársela muchas veces al día, todo eso puede disminuir el riesgo de infecciones de vías urinarias. ¿Es verdad o es mentira para el público del arte de curar que ha escuchado tanto que le digan eso? Por favor, doctor. Como hablábamos desde un principio, y hay algo muy jocoso e interesante. El dominicano, o no el dominicano, el ser humano, vamos a decirlo así, por naturaleza entendemos que cuando se nos da un tratamiento natural, pues le hacemos más caso que muchas veces las orientaciones del lugar. Y es el caso, por ejemplo, de la persona que no toma agua,
se toma quizás 500 cc de agua al día, cuando lo ideal debe de ser por lo menos 2.000 a 2.500 cc, si no tiene contraindicación desde el punto de vista cardíaco, pulmonar o nefrológico. Entonces, venimos en el primer segmento hablando que el principal mecanismo de defensa que tiene el organismo es el arrastre de orina por aumento de la producción de orina. Y este elemento o esta persona que que solamente toma 500 cc, le dicen que bebiéndose el agua de coco se va a sanar, pues comienza a ingerir 2.500, 3.000 cc de orina. Claro, va a disminuir la frecuencia, va a disminuir porque estamos utilizando el arrastre como principal elemento. No es que el agua de coco sea mágica, es que usted está tomando la cantidad de agua suficiente. Igual se lo va a dar el cranberry, igual se lo va a dar la barba de maíz hervida. La barba de maíz hervida, porque usted hierve una olla de 5 litros para tomárselo en un día. Entonces usted se está tomando 5 litros, 4 litros, 3 litros de agua, que es lo que debería de hacer de un principio, y así disminuir la recurrencia. Señores, bastante interesante. El doctor Alcedo Fernández ha dado 2 casos aquí, 2 situaciones importantes para usted y su salud. Tome mucha agua y número 2, no esté manteniendo la orina en la vejiga, porque usted lo que va a hacer entonces es que va a favorecer las infecciones de vías urinarias. Señores, vamos a ir a la siguiente pausa y al regreso mi madre, la doctora Nery Esteves, continuará con ustedes el doctor Alcedo Fernández para darle un toquecito quizás un poquitito más femenino a todas las infecciones urinarias. No se vayan, regrese el arte de curar en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Bienvenidos al arte de curar, sean todos y todas. Yo estoy aquí ahora ya en el segundo y el tercer segmento con el doctor Alcedo Fernández, urólogo, con el cual Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, mi hijo, acaba de hacer los 2 primeros segmentos. Y para darle, como decía él, el toque femenino, vamos a conversar. Específicamente vamos a comenzar este segmento, doctor, hablando de cuál es la infección urinaria más común en las mujeres. Bien, hablábamos ahorita sobre el hecho de que como la mujer tiene la uretra, el conducto que comunica la vejiga con el exterior, mucho más pequeño, la bacteria que más se asocia, vamos a decirlo así, es la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque son bacterias que provienen directamente de las heces fecales. Y al tener un contacto muy cercano, lo que es la vagina, el ano y la uretra ahí mismo, en el introito vaginal, pues esto hace que sea esta la bacteria que con mayor frecuencia podamos encontrar. Existen otras como la Klebsiella, el Proteus, que también son de bastante recurrencia debido a la cercanía, vamos a decirlo así, con el tracto gastrointestinal, pues son las que más se relacionan directamente con las infecciones. Si bien es cierto que a los hombres también le dan infecciones urinarias a repetición, la mujer es más propensa a sufrir de estas complicaciones de las vías urinarias a repetición. ¿Cuáles son los motivos, doctor? ¿Existen además del sexo, la herencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que la mujer sea más propensa a tener esas infecciones recurrentes? Luego, después de lo que son enfermedades metabólicas, como es el hecho de la diabetes, enfermedades neurológicas por una inadecuada contractura vesical,
la vejiga no se contrae bien, por ende no vacía bien. Las estenosis o la disminución de la luz, por ejemplo, en el caso de la uretra, fuera de lo que son los factores metabólicos y anatómicos, existen también lo que son los factores socioculturales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las mujeres que usan más ropa interior pegada, ajustada, como por ejemplo el panty tipo tanga, pues promueve más las infecciones urinarias en la mujer. El hecho de utilizar toallas sanitarias y protectores, panty liner, por tiempo mucho más largo, pues también promueve a producir infecciones de vías urinarias. El hecho de utilizar los pantalones muy ajustaditos también es un factor que promueve la higiene, la metodología de higiene en cuanto al aseo después de ir al baño, pues también es un factor agregado con esto. Nosotros recomendamos siempre la utilidad, en vez de utilizar papel higiénico, como normalmente utilizamos, pues utilizar papel de bebé o los wipers. ¿Por qué? Porque los wipers tienen la peculiaridad que tienen mucho mejor capacidad de limpieza que el papel de baño, convencional, y tratar de no lavarse como normalmente lo hacen después de ir al baño, porque esto promueve que cuando quede algún residuo, pues entonces al echarse agua puede comunicar directamente con la vagina y de la vagina entrar directamente hasta la uretra. Es sabido que, por ejemplo, doctor, en el caso del VIH, las mujeres son más propensas, incluso yo recuerdo que como consultora de comunicación estratégica del Banco Mundial en prevención de VIH en COPRESIDA, hice yo un artículo que decía que el VIH cada vez tenía más cara de mujer, porque las mujeres se estaban infectando mucho más, tenían mucho mayor... el riesgo es mayor. Y tenía que ver con que recibían en el acto sexual, tenían una mayor... Sí, el problema con ello es que desde el punto de vista del acto como tal, es más traumático en la mujer las laceraciones, los microtraumas a nivel de la vagina, además de recibir muchas veces el esperma. Como decíamos, doctor, en los hombres y en las mujeres se pueden dar las infecciones recurrentes urinarias, pero en la mujer está bien clarito que es un porcentaje muchísimo mayor. En algunas enfermedades como el VIH se comprobaba que la mujer tiene mayor capacidad de riesgo, no capacidad, sino mayor porcentaje de riesgo que el hombre, por la situación de que cuando tienen relaciones sexuales es la que recibe el esperma, es la que tiene más problemas de que pueda haber algún tipo de fricción que le dañe. ¿Podría también en este caso la relación sexual ser un factor de que la mujer también tenga mucho más riesgo? Lo que ocurre en la actividad sexual como tal es que el roce produce trauma e inflamación, ¿no? Y dependiendo del nivel de fricción que haya, pues entonces podríamos producir mayor molestia tanto en la vejiga como en la uretra. De eso va a depender también ciertas posiciones, y por esto muchas veces es la queja de algunos pacientes que cuando tienen actividad sexual en tal o cual posición sienten mayor molestia o sienten mayor disconfort luego al otro día, porque dependiendo de ello pues puede recibir la vejiga, que está en íntima comunicación con la vagina, y la uretra también puede recibir mayor trauma y por ende luego recibir mayor disconfort al momento de orinar. Doctor, en el asunto de las infecciones recurrentes urinarias en la mujer, la cistitis, esa es la estrella predominante en esta situación, y yo como mujer que una vez padecí cistitis, la verdad que es la cosa que uno tiende casi a volverse loco con ese deseo permanente y constante de orinar. ¿La cistitis es la más recurrente de todas? Lo que pasa es que la cistitis es una presentación clínica de las infecciones de vía urinaria. ¿En qué consiste la cistitis? Yo siempre le digo a los pacientes, mire,
Imagínese la piel, que le quitemos la capa externa y tengamos esas terminaciones nerviosas a flor de piel, que el simple hecho del roce de una pluma hace que usted sienta que estuvieran pasándole un sedazo por la piel. Bueno, pues eso le pasa a la vejiga. Cuando se pierde esa capa protectora dentro de la vejiga, pues quedan expuestos esas raíces nerviosas y eso hace que cuando la vejiga se contraiga produzca un dolor exquisito, como yo le digo muchas veces a los pacientes, que piense que es infinito la sensación de querer seguir orinando y el dolor aún después de. Razón por lo cual pequeñas cantidades de orina caen en la vejiga y usted sintiera que tuviera la vejiga estallándose porque la capacidad está repleta. Tremenda sorpresa cuando va al baño y siempre 2 o 3 gotitas y queda con esa sensación de que la vejiga está llena. No, lo que pasa es que ella tiene suficiente inflamación y daño dentro de la capa interna, que es lo que le da esa sensación de querer ir con frecuencia a hacer pequeñas cantidades porque no tiene la capacidad de retención adecuada. Una pregunta que yo le hice fuera del aire y que no puede quedarse. A los hombres también le da cistitis porque se tiene la percepción equivocada de que solamente las mujeres son las que sufren de cistitis. Igual, todos estamos expuestos a la mayoría de los elementos patógenos y a la mayoría de los elementos. Lo que pasa es que en el hombre, como la uretra es mucho más larga, pues la frecuencia de infección no es tanta como lo es en la mujer. El elemento, recordemos siempre que las infecciones de vía urinaria son ascendentes, tienen que entrar por la uretra. Y como el hombre generalmente, la uretra del hombre es de 10 a 15 centímetros, la normal, pues esto hace que sea un mecanismo protector para evitar entonces en este tipo de frecuencia, vamos a decirlo así. Doctor, hay 3 tipos de infecciones de vía urinaria, como usted y el doctor Balcácer hablaron. Una del riñón, una de la vejiga y una de la uretra. ¿Cuál es la diferencia entre las 3? ¿Cuál es la más riesgosa y cuál es la más común, en el hombre o en la mujer? Lo que pasa es que nosotros solemos dividir las infecciones de vía urinaria en el tracto superior y en el tracto inferior. Las infecciones de vía urinaria de tracto superior van a corresponder siempre a lo que son los uréteres y el riñón. La de vía inferior, vejiga y uretra. Entonces, las que regularmente tienen vamos a decir, un componente de mayor riesgo son aquellas que son de la vía urinaria superior, porque compromete riñón y también suele comprometer, entonces, o son más frecuentes a comprometer lo que es la calidad de vida del paciente, tanto con trastornos cardíacos como con trastornos neumológicos y trastornos sistémicos. O sea, que la bacteria salga es más fácil por la comunicación y por la irrigación y por la interacción sanguínea que tiene el riñón, que la bacteria pueda ascender y llegar al torrente circulatorio y de ahí entonces poder o ir al cuerpo entero o focalizarse en algunas zonas. Doctor, en este segmento se nos terminó el tiempo, pero vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta. Esta fue una pregunta que se repitió muchas veces en nuestras redes sociales para que no dejáramos de hacérsela y no queremos fallarle a nuestra gente. Bienvenidos sean todos y todas al último segmento de El Arte de Curar, en esta ocasión con el doctor Fernández, urólogo, el cual está hablando con nosotros y con ustedes de lo que es la infección urinaria a repetición, cómo se da en los hombres, cómo se da en las mujeres. Y sobre todo, doctor, vamos a tomar los últimos 4 o 5 minutos del programa para la prevención, porque para el arte de curar la mejor medicina es la medicina preventiva. Y queremos que usted pues nos ilustre al público del arte de curar sobre cómo prevenir o hacer menos grave si ya alguien tiene esta situación. Pero dejamos una pregunta en el aire. Correcto. Por favor. Bien, hablábamos sobre la presentación, si es la infección de vía urinaria una razón de o un síntoma, vamos a decirlo así, de una enfermedad más compleja. Y realmente puede ser. No lo es
afortunadamente, más de un 70, un 80% de los casos, pero sí, hay enfermedades que pueden dar como único síntoma infección de vías urinarias. Y razón de ello, la misma presencia de un cuerpo extraño o la presencia de un crecimiento, de una lesión dentro del sistema, pues cuando hay un crecimiento, cuando hay pequeñas tumoraciones, estas tumoraciones pueden necrosarse. Un tejido que puede ir perdiendo la capacidad normal que tiene, esfacelándose, y esto puede presentarse como una infección. Tejido necrótico, a que al momento nosotros a evaluar la orina pudiese presentarse con abundantes leucocitos y abundantes células. Pero no solamente eso, también puede ser trastorno, evidencia de una enfermedad neurológica, evidencia de una enfermedad metabólica, evidencia de algún tipo de, vamos a decir, en las embarazadas, por ejemplo, que es muy frecuente, cuando el útero comienza a crecer, esto logra producir una disminución del espacio intraabdominal y esto promueve que los uréteres se colapsen un poquito y se cierren, y esto hace que el riñón se dilate porque no pueda vaciar adecuadamente. Y esto produce, es muy frecuente que produzca pielonefritis e infecciones importantes en las embarazadas, secundario a un evento natural que no necesariamente tiene que ser patológico. Es fisiológico, pero se puede volver patológico en el proceso y esto llegar a producir infecciones renales importantes. O sea que es aquí la importancia de la prevención. Entonces, en ese mismo tenor, doctor, ¿cuáles son los síntomas que puede sentir una persona que nos esté viendo ahora mismo para decir, yo podría tener algún problema de una infección urinaria o tendría algún problema en el riñón? Debo de llamar al doctor Fernández para hacer una cita con él. ¿Cuáles son esas alertas? Bien, al principio del programa hablábamos sobre lo que son los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Para aquellos que no conocen los términos, asintomático es aquella persona que no tiene ningún tipo de síntomas, que en una evaluación normal, en un chequeo normal, se hace un examen de orina y evaluamos y hay una presencia de bacteria dentro del examen de orina. Y los sintomáticos son aquellos los cuales presentan síntomas como tal. ¿Cuáles son los síntomas que regularmente se asocian a una infección de orina? Bueno, tenemos el dolor, que es quizás el de mayor presentación en cuanto al paciente. El dolor puede venir acompañado o no de fiebre. Puede venir acompañado también de disuria, que no es solamente el dolor en la vejiga cuando usted termina de orinar, sino también ese picor, esa sensación, ese areneo, que muchas veces es como la sensación que si estuviéramos orinando con arena. Como que algo te roza como la que piel. algo roza la piel cuando terminamos de hacer pipí o cuando empezamos a hacer pipí. Puede venir también con hematuria, que es la presencia de sangre en orina, que puede ser macro o microscópica. Microscópica, que solamente nos damos cuenta al hacer el examen de orina que hay glóbulos rojos, o macroscópica, que puede llegar hasta verse teñida la orina al momento de nosotros orinar. Y entonces los asintomáticos, porque ahí es donde viene el asunto de la prevención. Los asintomáticos no tienen nada, pero ¿a qué edad se supone que un hombre, que una mujer, de igual manera que las niñas comienzan a los 18 años a ir al ginecólogo, que ya dejan el pediatra, igualmente también al médico general, el muchacho, cuando comienzan a ser ya adolescentes y a convertirse en adultos? Una persona que no tenga ningún síntoma, para prevenir antes que tener que lamentar, ¿cuándo debe de ir a hacerse su primera consulta urológica? Bueno, en ese sentido es que muchas veces no solemos ir al médico si no tenemos nada. Eso es lo más, porque es la normativa. Salvo nosotros regularmente
tratamos, y eso la Sociedad Dominicana de Urología ha hecho hincapié, que después de los 40 años, pues lo ideal es que el hombre, aunque no se sienta nada, comience su chequeo urológico preventivo. Igual en la mujer lo hace pues mucho más temprano que nosotros. Ya inmediatamente cuando la mujer comienza a tener actividad sexual, pues ya muchas veces comienza su ritmo normal de evaluación. Y aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un alto riesgo, pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata, pacientes que tienen antecedentes de cáncer del sistema genitourinario, pues lo ideal es que comiencen a ir mucho más temprano. Regularmente a los 35 o 30 años, todo va a depender del momento familiar donde se comenzaron a desarrollar los síntomas del lugar. Tenemos dos preguntas, doctor, que se repitieron muchas veces, que no queremos que se nos queden porque los últimos minutos los vamos a tomar para sus recomendaciones, dada la condición y la situación de la experiencia que usted vive cada día en su consultorio. Una es la siguiente. Ella me decía, mi esposo tiene 4 años con una sonda. ¿Eso lo hace más propenso a tener problemas de infecciones urinarias? ¿Cómo hago para saber si no es producto de la sonda o es que necesita un chequeo adicional? Desgraciadamente, los pacientes que tienen dispositivos, principalmente catéteres urinarios, son pacientes que son propensos al desarrollo de infecciones con mucha frecuencia. Es la causa principal, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque este catéter está en comunicación con el exterior. Y al estar en comunicación con el exterior, generalmente son pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad agregado o tienen una enfermedad que no le permite un automanejo de ellos mismos. Van al baño, muchas veces no se lavan bien las manos, a veces el colector donde tienen el catéter rueda en el piso y se pone en contacto con el piso, con el agua sucia, y esto hace que por un asunto de continuidad, pues las bacterias puedan transmitirse directamente al sistema y hagan infecciones urinarias con mucha frecuencia. La otra era, como 4 o 5 mamás me decían que generalmente se piensa, ahí existe, para ver si es verdad o es mentira, si es un mito o es una realidad, que a los niños no le dan infecciones urinarias. Pero ellos tienen también los mismos órganos que tenemos. ¿Cuál es la realidad, doctor? Si bien es cierto que los niños, a las hembritas más, es mucho más frecuente que los niños, porque los niños se ven mucho más, con mayor frecuencia en aquellos que no están circuncidados. Muchas veces nos llegan a la consulta porque están botando secreciones a través del pene o del prepucio, o el niño se queja, papi, me pica cuando arde. O el niño no quiere ir al baño a orinar y la mamá se da cuenta que el niño, cuando se le dice que vaya al baño, tiene cierto repudio. Entonces, cuando la madre se da cuenta que el niño cuando va a orinar le pica, le arde, le molesta, no con tanta frecuencia como el adulto, pero sí suele presentarse y hay que ser ojo visor con esto. Definitivamente. Doctor, nos quedan 2 minutos exactamente. Me gustaría que usted lo tomara para darle esas alertas a los padres, a las madres, a los adultos, a todos, para que nos ayude con que es uno de nuestros argumentos y nuestras importantes visiones y misiones aquí en el arte de curar, y es fomentar la medicina preventiva. Bien, para evitar, vamos a decir así, la recurrencia de las infecciones urinarias, nosotros tenemos varios elementos que son indispensables. Lo primero de ello es, hay que tomar agua. ¿De acuerdo? Hay que ingerir por lo menos de 2.000 a 2.500 cc de agua al día. Y si usted es una persona que regularmente suele hacer algún tipo de deporte y suele tener un gasto excesivo, pues quizás hasta un poco más. No retener la orina cuando le dé el deseo. Debe ser una normativa para nosotros. Ir al baño por lo menos cada 2 horas o 2 horas y media, ir al baño y orinar, aunque no tengamos tanto deseo para hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos a manejar grandes volúmenes de orina y no nos damos cuenta de ello, y esto hace entonces que se retenga la orina y se puede entonces replicar cualquier bacteria y hacer infecciones a repetición.
Otra cosa importante es tratar de no utilizar, en las mujeres principalmente, dispositivos como son toallas sanitarias por largo tiempo o tampones, porque esto también promueve tanto las infecciones vaginales como las infecciones de orina. Si vamos a estar por largos tiempos en espacios cerrados, llámese piscina, jacuzzi, picuzzi, pues también es un elemento que también puede favorecer a hacer infecciones a repetición. El hecho de tener cuidado al momento de higienizarnos, utilizar wipers en vez de utilizar papel de baño y tratar entonces de no, si nos permite, ¿verdad?, las circunstancias, pues hacer lavado con frecuencia, porque esto también destruye la flora natural vaginal y esto también conlleva a tener infecciones de orina a repetición. Doctor Alcedo Fernández, urólogo, del cual ustedes tuvieron durante todo el programa sus redes, sus teléfonos, y vamos a pedir que lo vuelvan a poner ahora en este momento, porque si no lo han anotado, puedan anotarlo, y ahí ustedes pueden acceder a sus servicios. Por favor, la medicina preventiva es la mejor medicina. Vamos a precaver antes que tener que lamentar. Doctor Fernández, muchísimas gracias. Gracias El a usted. arte de curar es su casa. Creo que lo vamos a comprometer a que por lo menos una vez al mes, doctor, usted venga por aquí a hablarnos de algún tema que tenga que ver con esta situación, porque las infecciones a repetición no solamente son de las vías urinarias en este sentido, y usted lo sabe. Claro, claro. Estamos a las órdenes, siempre a disposición. Gracias, doctor. A ustedes, que son la parte más importante de este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales, en El Arte de Curar, en El Arte de Curar RD, en Instagram y en Facebook, que nos busquen en la página, y en todas nuestras redes sociales y en las redes del doctor Héctor Balcácer, Dr. Héctor Balcácer. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.